Hola, hoy vamos a ver la segunda parte del repaso de integrales. La última sesión hemos visto las integrales por sustitución, o mejor dicho, por cambio de variable, lo cual implica una sustitución en la integral. Bueno, hagamos este ejercicio. Para este ejercicio vemos que es una fracción, o algunos pensarían tal vez hacerlo con fracciones parciales, pero también es posible hacerlo con lo que hemos visto hasta ahora, con un cambio de variable. En este caso vamos a utilizar la función u igual a lo que es el denominador de abajo. Un truco para saber que se puede hacer por sustitución es ver que es una fracción donde el denominador tiene una potencia mayor, al menos de un grado, que el del numerador. ¿Se dan cuenta? En este caso tenemos x cúbica menos una constante que es 7, y aquí arriba tenemos x cuadrada, y la relación entre estas dos es de un solo grado, y entonces eso nos da la intuición de que esto podría hacerse con una sustitución, ya que al derivar obtenemos, al derivar esta función obtenemos que tenemos una función muy parecida a la que tenemos en el denominador. Entonces esta es como la intuición de cómo poder elegir este método. Bueno, si hacemos la sustitución, pues obviamente nos queda que u es esto, la derivada de u es esto, y al despejar el diferencial de x, nos queda que es d de u entre x cuadrada. Lo que hacemos es sustituir, ¿no? Aquí esto corresponde a u. D de x vimos por el despeje de acá que corresponde a esto. Y simplemente ya lo sustituimos y queda así. Bueno, para el siguiente paso, pues este fracción se puede salir de la integral por las propiedades de linealidad que ya vimos. Y este x cuadrada con este x cuadrada se anulan, se cancelan. Y nos queda ya un esquema que conocemos. Esta es la integral de un tercio, no de, y este es el resultado ya de la integral, logaritmo de natural de u más la constante c de integración, porque no tenemos los límites de integración en este caso, es una integral indefinida, entonces es por eso que agregamos esta constante c. Aquí sustituimos ya en esta parte lo que valía u, que es x cúbica menos 7. Y bueno, pasemos a otra integral. En este caso es una de las que les había puesto en la tarea moral que les dejé. Y es la tangente de x. Recordemos por propiedades por identidades trigonométricas, mejor dicho, que esta en tangente es seno entre coseno. Entonces utilizamos esta identidad trigonométrica, lo cual aquí también, como les digo, es un cociente, y vemos que la relación entre ellos también está por medio de la derivada. Aquí no hay una potencia mayor en el denominador y una menor en el denominador, pero también están relacionados porque se llega de uno a otro a través de una derivación o de integración. En este caso utilizamos otra vez el denominador como la función u, y y la diferencial de u nos va a quedar justo un seno negativo, que es justo lo que tenemos arriba en el numerador. Al despejar la diferencial de x, obtenemos que es diferencial de u menos seno de x, y es lo que sustituimos, ¿no? Este cacho corresponde al diferencial de x, que aquí no lo pinté, me faltó, perdón. Y abajo u era coseno de x. Entonces vemos que esto se cancela con esto, y llegamos a que esto es la de menos, porque es el menos que tenía el diferencial, no lo olviden. Otra vez el mismo esquema que hemos usado, ¿se dan cuenta? Entonces estamos llevando integrales desconocidas aparentemente a esquemas por medio de una sustitución o un cambio de variable a integrales conocidas. Y esto nos queda menos logaritmo de u más la constante de integración, porque, repito nuevamente, estamos en una integral indefinida.
Aquí podríamos hacer unas modificaciones ya para simplificar la expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí sustituimos lo que equivale a u, que era coseno de x, y a este menos de acá puede pasar como, si se dan cuenta, las propiedades del logaritmo, los coeficientes de los logaritmos pueden entrar al logaritmo como exponentes. En este caso, este es un menos 1, que pasa al exponente como menos 1, y este menos 1, por esta propiedad que estoy viendo aquí, que ustedes podrían verificar, puede entrar al valor absoluto. Entonces nos queda 1 entre coseno de x, que eso me parece que es la secante, si no me equivoco, pero de todas formas, confírmenlo ustedes, por favor. Bueno, hagamos otro ejercicio. En este caso tenemos una exponencial que aparentemente podría salir directa, pero vemos que en este caso no hay ningún cociente, o si hay un cociente, pero es en el exponente, y lo tomamos como nuestra variable para tener para poder lograr llegar a un esquema conocido. No vimos propiamente una integral de para este tipo de casos. Vimos para el exponencial, pero el exponencial, haciéndole una modificación a la variable, eso no es algo que habíamos visto, y por eso lo hacemos, ¿no? Como repito, tomamos u como como en este caso al cambio de variable que vamos a hacer. Nos fijamos quién corresponde el diferencial de u. Si se dan cuenta, pues es la derivada de x, y sacamos el coeficiente. Al despejar el diferencial de x nos queda 2 diferencial de u. Sustituimos, ¿no?, este bloque por este bloque, y este por u, que parece un 4, perdón. Y podemos sacar de la integral el 2, como vimos es lineal, y otra vez ya regresamos a una integración de las básicas que ya conocemos. Aquí ya hice la integración, ¿no? Esta integral es la exponencial de u, y recuerden que queda el 2 y la constante de integración. No lo olvidemos porque otra vez es una integral indefinida. Perdón por ser reiterativo en esto, pero es importante que lo tengamos en mente. Aquí sustituir la que significaba u. Y bueno, hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, esto es un ejemplo interesante porque nos da paso a preguntarnos si se puede hacer con otro método de integración que ya conocemos, que es la integración por partes. ¿Por qué? Porque aquí hay dos funciones multiplicándose, pero curiosamente este caso también puede resolverse con simplemente una sustitución. Veamos. La sustitución propuesta es u igual a menos x cuadrada. Me tomo todo esto como u, ¿no? Y veo que al derivar me queda que es 2 menos 2x de x, y despejo 2x, entonces me queda menos 2 diferencial de u entre menos 2x. Haciendo la sustitución, pues obviamente nos quedó todo este bloque corresponde al diferencial de x, esto corresponde a la u, y aquí vamos a ver que este x se cancela con esta x, y el menos 2 va a salir de la integral. Así lo efectuamos. Recuerden que tiene un signo negativo. Es muy importante que los signos negativos traten de pasarlos a la mitad de la fracción o al principio de la expresión, para que no haya confusión o se vaya a olvidar el signo. Recordemos que los signos son un factor importante para que un ejercicio no salga. Bueno, como se dan cuenta, al hacer la sustitución, otra vez llegamos al esquema tradicional de la integración de la exponencial, y lo único que se tuvo que hacer es sacar un coeficiente. Efectuamos la integración, como es indefinida tenemos la constante c, y sustituimos el valor de u, que era x medios, y este es el valor de la integral. Muy bien, ahora pasemos a este tema que es el de integración por partes. Es cuando aquí observamos que podemos ver encontrar dos funciones de nuestra variable x
multiplicándose. Este es un esquema de integración parecido al del cambio de variable, pero aquí podríamos decir que hacemos dos cambios de variables. Tenemos que encontrar de la integración que tenemos la u y quién es la derivada de b, o sea, tenemos que identificar una función de u y una función de b. En la integración encontramos la u como tal y la derivada de b. Y lo que vamos a encontrar, tenemos que utilizar, lo que va a resultar, tenemos que encontrar quién es b y quién es la derivada de u, ¿no? Hay una mnemotecnia muy famosa que es un diabí, una vaca negativa vestida de uniforme. Y esto es una manera de acordarse cuál es la integración, ¿no? La u, un diabí diferencial de b, una vaca, u por b, negativa, el menos de acá, vestida la b de uniforme, la diferencial de u. Es una mnemotecnia pues muy famosa, es como tan famosa como el nombre de la chicharronera, ¿no? La chicharronera no es una mnemotecnia, solo es un nombre jocoso. Pero en este caso sí es una mnemotecnia. Mnemotecnia es algo que nos permite recordar algo a través de una regla o de sí, una regla de una canción o algo, ¿no? Es una técnica de memorización, mnemotecnia, por si no conocían esa palabra. Bueno, o hagamos un ejercicio con este tipo de esquema de integración. Entonces, tenemos que primero elegir, dado el esquema, quién es u y quién es la derivada de b. Para esto es importante recordar otra mnemotecnia que es la de I la T. Aquí la pinté. I la T nos da las iniciales de la jerarquía de funciones que se deben elegir. Para la U es muy importante saber que esto es para U. Entonces dice la jerarquía que para elegir u tienes que ver que aquí tenemos dos funciones multiplicándose, una es x y una es coseno de x, una es una algebraica y una es trigonométrica. Entonces aquí dice que en esta jerarquía, es una jerarquía, podríamos decir en este orden, de arriba para abajo, si ustedes pintan y late así. Para la primera opción en el orden jerárquico para elegir la u son las inversas trigonométricas, como arcoseno. Después, si no hay arcoseno, elegirías una logarítmica o sus potencias. Después las algebraicas, que son las potencias o cualquier fracción o cualquier función que no involucre ni logaritmo ni trigonométricas. Después, si no hay algebraicas, eliges la trigonométrica y ahí solo al final, si no hubiera, eliges la exponencial, ¿no? Aquí están los ejemplos. En este caso, como les dije, la u es algebraica, digo, la x es algebraica y el coseno de x es trigonométrica. Vemos que la algebraica está antes que la trigonométrica, entonces, por lo que nos dice esta regla, debemos de elegir como la u nuestra algebraica, entonces vamos a elegir a x. Aquí ya lo hice, ¿no? U va a ser x y nuestro diferencial de b es coseno de 2x. Podría ser que elijan como u coseno de x y como diferencial de b x, pero muchas veces las integrales se complican. Entonces también es una manera de ver si están yendo por buen camino, ¿no? Por ejemplo, aquí la diferencial de u se vuelve la diferencial de x porque prácticamente son funciones idénticas. Y para obtener la b, aquí vamos a tener que hacer un poquito más de esto, porque ¿cómo obtenemos la b? Pues la b se obtiene al ver cuál es su antiderivada de la diferencial de b. Esto se traduce prácticamente en hacer una integral, pero sin agregarle la constante, ¿no? Aquí más o menos se puede ver claro cómo es que obtenemos b, cancelando, ¿no? Integrando la derivada, se cancelan y obtenemos la función b. Entonces integramos coseno de 2x. Esta se hace por sustitución, ¿no? Una trigonométrica, tomamos u como 2x, el diferencial de u va a ser 2 de x, el diferencial de x va a ser 2 de diferencial de u entre 2. Al sustituir, pues obviamente sacamos el 1 medio del diferencial, sustituimos 2x por u
y se queda así. Este es un esquema que podemos recordar, ¿no? Si no se acuerdan, acuérdense que si se acordaban la regla de las derivadas, la derivada de coseno era seno y la derivada de seno era coseno. Era menos seno, perdón, la derivada de coseno es menos seno por la reglita que les había contado en el video anterior. Entonces, si se acuerdan de las derivadas, simplemente pintan las integrales, cancelan, pasan los signos, entonces nos queda que la integral de coseno es seno, la integral de seno es menos coseno. Es un videito que en el video anterior creo que explico esa regla. Entonces, integral de coseno es, en este caso, como vimos acá, es seno. Y conservamos ¿cómo se dice? El coeficiente. Aquí no le pongo constante porque en realidad lo que estoy obteniendo es la antiderivada. Podríamos decir que la antiderivada es la integral pero sin constante, ¿no? Por eso es importante que cuando integremos pongamos la constante porque si no solo estamos antiderivando y la antiderivada en realidad es una familia de funciones. O más bien es una función muy específica, ¿no? Bueno, sería un repaso de su curso anterior. Bueno, entonces el resultado de encontrar b es un medio de seno de x. Entonces, recapitulando, tenemos que encontrar las cuatro elementos que necesita nuestra regla mnemotécnica. Primero, identificamos quién es u y quién es derivada de b. Y a partir de ello obtenemos quién es b y la derivada de u. Y los tenemos que sustituir en este esquema. Entonces, al sustituir en el esquema nos queda x, que es u, aquí está, ¿no? Y luego tenemos que multiplicarle, aquí tenemos u, tenemos que multiplicar por derivada de b. La derivada de b en este caso es coseno de 2x. Ah, no, es u, perdón, me equivoqué. Es u por b. Entonces, u es x y b es un medio de seno de x. Pero espérenme tantito. ¿Por qué le puse menos aquí? La integral de coseno es seno. Creo que aquí cometí un error. Sería bueno que ustedes lo revisaran con más calma. Pero creo que este más no debe ir aquí. Bueno, y eso no importa. Tenemos que menos la integral de u por b por derivada de u. Entonces b lo obtuve aquí, que es un medio y de seno de x, y la derivada de b de u es la derivada de x. Entonces nos queda esta integral. Esta integral de aquí se parece mucho a la de acá, ¿no? Entonces nos va a quedar, pero la integral de seno es menos coseno, entonces aquí sí va a haber un signo menos, ¿no? Ah, bueno, aquí lo que hago es sacar el 1 medio, entonces me queda seno de 2x, que se parece mucho a la integral que hicimos aquí, solo que va a cambiar por un signo, porque la integral de seno es c menos coseno. Y aquí ya sustituí esta integral, va a ser esta integral de acá, va a ser igual a un menos un medio de coseno de 2x, pero ya tenía multiplicado a este un medio, por lo cual aquí va a ser un cuarto. Y esta integral de acá pasó igual, pero déjenme ver, creo que esta es positiva. ¿Sí? Y esta sí es, esta es positiva porque es menos por el menos de la integral, positivo. Y aquí, este es el menos que venía cargando desde acá, pero que me di cuenta que estaba mal, ¿no? Entonces el resultado de la integral es, es este resultado. No olviden poner el más c. El más c salió ya de esta integración. Muy bien, hagamos otro ejemplo para reafirmar la información. Aquí tenemos otra vez dos funciones multiplicadas
Entonces tenemos que ver quién es u y quién es db. Utilizando la regla y la t, le damos prioridad a la, como recuerdan, le damos prioridad a la algebraica porque es inversa a la trigonométrica, logarítmica. Luego sigue algebraica, luego trigonométrica y al final exponencial. Entonces aquí la que gana es la algebraica, la cual tomamos como u. Entonces u es x cuadrada, el diferencial de u es 2x diferencial de x. El diferencial de b o de la db es e a la x 2x. Recuerden tomarse este cacho, como que también les dice que esto se va a integrar porque tienen un diferencial. O sea, a la hora de hacer la antiderivada o la integral, entre comillas, integral, nos queda que es desde b, la b es e a la x. Entonces tiene sentido que nos tomemos la otra, la db, como la exponencial, porque a la hora de integrarlo pues sale algo muy fácil, se dan cuenta, es fácil obtener esta antiderivada. Sustituyendo, pues nos queda que es u por b, eso es x cuadrada por e a la x, menos, por el menos del esquema, la b, que es e a la x, por la derivada de u, que es 2x de dx. Entonces, esta, si se dan cuenta, este 2 va a salir, pero tenemos otra vez una multiplicación, e a la x por x. Entonces esto nos va a indicar que se parece mucho a esta. Entonces tendremos que hacer una integración por partes dentro de la integración por partes que ya veníamos haciendo. Entonces este lo mando para acá y entonces otra vez tengo que elegir quién es u, le doy prioridad a la algebraica, tengo que ver quién es db, es e a la x de x, ¿no? Aquí está este y este bloque. Y haciendo el derivado de u me queda ahora que d de u es de x y b es a la x igualmente. Saqué el 2 de aquí. Y ahora tengo que resolver esta integral. Aquí todavía no he sustituido, sino que aquí están los bloques que tomé. Este me lo tomé como db. Y este es el que me tomé como u. Saqué el menos 2. Sustituyendo, me queda que es 2 veces y aquí otra vez aplico la integración por partes. Si se dan cuenta, hice las 4 sustituciones que debo de hacer. Entonces me queda el menos 2 que multiplica a toda la integral, por eso le pongo este corchete, estos corchetes o este corchete. Entonces me queda que es u por b según nuestro esquema de integración. Entonces me queda que es x por e a la x menos la integral de u, que en este caso nos dice que es e a la x, por la derivada de u, que es d a la x. Entonces, hasta todo coincide bien. Sustituimos esta integración y esta es ya resulta de integrar, ¿no? La integral de esto es e a la x menos e a la x más c, pero ahora de multiplicar esto por esto, nos queda menos x a la x, menos por menos más, aquí queda, más la c. La c se multiplica por 2, pero como es una constante, sigue siendo una constante. Entonces toda esta integral, esta menos integral, se convierte en todo este bloque. Y al sustituir tenemos esta primera parte, que era la primera parte de la parte de integración. Y esta segunda parte es la del resultado de la integración por partes secundaria que hicimos. Bueno, ahora pasemos al tema de fracciones parciales. Este es un tema que yo creo que requiere mucha práctica, sobre todo porque involucra operaciones aritméticas y resolver un pequeño sistema de ecuaciones muy sencillo. No voy a pasar la fórmula general porque es muy difícil de memorizar y tal vez no es intuitiva, así que voy a hacer 2 ejemplos para que más o menos recuerden, porque recuerden, esto es un repaso, no es una clase formal, sino simplemente es un repaso rápido. Bueno, lo primero que tengo que hacer es factorizar este polinomio que tengo acá abajo, en caso de que sea posible. Recordemos que si es un polinomio, tenemos que reducir todo a polinomios irreducibles. Esto quiere decir que ya no tengan una factorización real.
En este caso, este trinomio que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto, entonces es posible reducirlo en un producto de dos binomios. Tenemos la regla es o una de dos, o hacer la ecuación general de segundo grado, alias la chicharronera, o factorizarlo con esta regla, ¿no? Encontrar dos números que sumados me den el número del término intermedio del trinomio y que multiplicados me den el tercer término del trinomio. Para este caso, entonces vemos que el término intermedio es menos 2 y el tercer término es menos 8. Este menos 8 nos dice que uno de ellos dos tiene un signo negativo, porque son dos números multiplicados que dan un número negativo y eso solo pasa cuando tienen signos diferentes. En este caso es cuando uno de ellos tiene un signo negativo. Y vemos que los números que cumplen estas dos condiciones son menos 4 y 2. Entonces sustituyo en mi fracción ahora esta factorización que hice y aquí es donde ya empiezo a hacer el procedimiento. Para simplificar esta integral, tengo que abrir esta fracción en dos fracciones ya podemos decir elementales, donde se puedan abrir. Recordemos que aquí no podemos poner 6, 6 porque no es el resultado. Si ustedes intentan poner 6 y aquí 6 y a la hora de efectuar la suma, no van a poder regresar a esta condición. Por eso es importante que se haga este procedimiento, porque no se puede abrir los denominadores, más bien no se pueden abrir las fracciones sin ser cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos cuando tú quieras abrir una fracción. Entonces se propone que aquí vayan dos términos que no conocemos para que a la hora de sumarlos regresemos a la fracción que queremos. Lo que hacemos es multiplicamos por el denominador en ambos lados de la ecuación. Obviamente el 6 queda solo y al multiplicar todo este bloque por el denominador, pues se va a cancelar este con este en el caso de la A y por eso va a quedar multiplicado x más 2. En el caso de B, al multiplicar este con este, se va a cancelar el x más 2 y por eso B va a quedar multiplicada con x menos 4 en la parte superior. Aquí lo que hacemos es desarrollar efectuar las multiplicaciones. Entonces nos queda ax más 2a, b por x es bx, b por 4 es 4b, y ahora agrupamos los términos que tengan x y x, nos queda a más b por x. Y los términos constantes pues son estos, ¿no? 2a menos 4b, que ya no se pueden agrupar. Entonces esto nos arroja un sistema de ecuaciones porque estamos igualando el 6 a todo esto de acá. Entonces vemos que el término constante, que es 6, se iguala a lo que tenemos, 2a menos 6, que son los términos constantes. Y aquí tendríamos que ver cuál es el coeficiente de x, pero en este caso, el 6, en este caso de este lado de la ecuación, no tenemos un término con x, o lo que podemos ver es que tenemos 0 por x más 6, ¿no? Esto es igual a tener solo 6, entonces al comparar coeficientes con coeficientes de los términos constantes tenemos esta igualdad y al comparar los coeficientes de x tenemos que pues en este caso es 0. Por eso obtenemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces es posible resolver el sistema. De la primera ecuación yo obtengo que a es igual a menos x y si ustedes sustituyen esta igualdad en la segunda ecuación, pues aquí nos va a quedar que menos 4b en realidad es más 4a. 2a más 4a nos queda 6a, por lo cual podemos obtener que a es 1 y b es menos 1. Aquí cometí un error. Aquí b es menos 1.
Entonces, nuestra fracción se descompone en las siguientes, ¿no? A va a quedar la división o la fracción que tenía como ax menos a, pues queda positivo con 1. Y aquí el b queda con el negativo de acá que ya había puesto, que aquí me faltó poner. Lo bueno que en este caso no me equivoqué, que si no ya me hubiera equivocado en mi integral. Aquí es un menos y por eso queda este menos. Entonces, sustituyendo en la integral, esta integral que vimos se convierte en esta. Entonces es la integral de una suma, o en este caso una resta, y se ve como la suma de las integrales. Entonces, integrando cada una por separado, pues vemos que esta es una integral conocida porque hacemos la sustitución u igual a x menos 4 y la de abajo, esta de acá, no olviden el menos, se hace con u igual a x más 2. Y como aquí ya integramos, este paso es el paso de integración, no olvidamos nuestra constante c porque es una integral indefinida. Bueno, hagamos este otro ejercicio. Tenemos que abrir esta fracción, ¿no? Y vemos la manera de hacerlo en binomios irreducibles. Aquí lo que hacemos es despejar un x cuadrada y un x más 1. Y esto ya se queda así. Podrías ver que el x cuadrado es x por x, pero pues esto ya sería de más. Entonces lo que vemos es que aquí es algo donde viene la regla, ¿no? Algo importante de las reglas de las fracciones parciales. Si tú tienes ya una factorización abajo en tu polinomio, entonces tienes que repetir la variable el número de veces que cual sea su grado. Por eso en este caso tengo a x y a x al cuadrado. Y como se dan cuenta, x más 1 es un polinomio, un binomio de grado 1 y todo solo aparece una vez. Si aquí hubiera un 2, ay, perdón, se ve muy feo ese 2, pero permítanme agarrar esto. Si aquí hubiera un 2, entonces ustedes tendrían que agregar un tercer término con x más 1 al cuadrado. Y si fuera al cubo, entonces tendrían que agregar una tercera expresión, pero ahora con x más 1 al cubo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es primero factorizar en bloques irreducibles y después fijarse en la potencia a la cual les aparecen y que se vea reflejado en el número de veces que aparecen en el denominador. Aquí este tiene potencia 2, entonces aparece como potencia lineal, potencia cuadrada. En este caso hipotético, tiene potencia 3, entonces aparece lineal, cuadrado y cúbica. En este caso, pues solo tenemos las expresiones porque este es lineal y este es cúbico, entonces las dos del cúbico y el del lineal. Como lo hicimos en el caso anterior, multiplicamos por x más 1 en ambos lados. Entonces, si se dan cuenta, de este lado nos queda x menos 2 que corresponde a esta expresión, pero después de multiplicarlos, pues obviamente se cancela este y este. Y de este lado, pues nos queda que a por x más 1. ¿Por qué? Porque a tenía un x en su denominador, entonces se va un x con x, entonces nos queda x por x más 1. B se queda multiplicando a x más 1 porque en realidad b estaba dividida por x al cuadrado, entonces aquí lo voy a poner así. La b se queda multiplicando x más 1 porque se canceló con el x cuadrado. Recordemos que estamos multiplicando por x cuadrada más 1. Y el c queda multiplicando el x cuadrada porque en el denominador tenía x más 1. Por eso queda esta expresión. Bueno, entonces igualando, ¿no? Una vez que efectuamos las multiplicaciones, ¿no? Multiplicamos a por x y luego eso por lo de adentro nos queda a por x cuadrada y a por x más 1 a x, que es este resultado de acá.
si ustedes multiplican b por x y por 1, nos queda esto. Y después ya esta expresión pues ya se queda igual, ¿no? El cx cuadrada. Ahora, agrupamos los términos semejantes para encontrar los coeficientes, ¿no? Entonces agrupamos las x cuadrada con las x cuadrada, aquí están, ¿no? Agrupamos las x con las x, aquí están, y pues el término constante, que en este caso únicamente es b, aquí queda. Igualando los coeficientes que tenemos que esta expresión es 0, a más c es 0, ¿por qué? Porque nos estamos fijando qué exponente tiene esta expresión. Aquí no aparece, pero es como si tuviéramos un 0 x al cuadrado más x menos 2, ¿no? Igualado a lo que ya sabemos. Entonces, el coeficiente de x cuadrada, en este caso del lado izquierdo, de este lado de la ecuación, es 0. Y aquí quedamos que esto es a más c. El coeficiente del lado derecho es a más c y el coeficiente del lado izquierdo es 0, y por eso queda 0 igual a más c. En este caso sí tenemos término lineal, que en el caso anterior no lo teníamos, y aquí vemos que el término lineal es a más b, o el coeficiente del término lineal es a más b, y en este caso vemos que es un 1, ¿no? Que no aparece, pero solo los inteligentes lo ven. Y por eso aquí tenemos aquí 1. Y en este caso el término constante del lado derecho es b, y del lado izquierdo es menos 2. Entonces, sustituyendo en los siguientes, vemos que llegamos a esta igualdad, ¿no? Menos 2. ¿Esto cómo lo obtuve? Pues podría sustituir el menos 2 en esta expresión. Entonces me queda que A1 es igual a A menos 2. Lo paso del otro lado y me queda que 3 es igual a A, que es lo que tengo aquí. Y 3 más C es igual a 0. Entonces queda que C es igual a menos 3, ¿no? Ustedes hacen las cuentitas para llegar a esto. Sustituimos en la factorización que habíamos propuesto acá con ABC y lo sustituimos ahora acá. Nos quedan estas tres expresiones sumadas. Entonces ahora en la integral que necesitamos hacer la sustituimos. Aquí ya tenemos el resultado. Esta es una integral de logaritmo sencilla. Esta no es un logaritmo porque tiene término al cuadrado, que es de las primeras que vimos, y esta de acá sí es un logaritmo, y como ya integramos ponemos la constante c. Podemos seguir simplificando un poco. Simplemente esta expresión de acá la acomodé en una expresión por las leyes de los exponentes, ¿no? Exponente negativo pasa como denominador, este menos lo multipliqué por este, ¿no? Le recuerdan esta gestión de signos, por eso quedó positivo, menos por menos más. Y bueno, esto sería todo del repaso de integrales. Voy a subir unos ejercicios para que ustedes los hagan. Saludos.